camino largo. Capítulo 15. Los buenos tiempos. Intentar lo mejor no estaba funcionando. Se sentía como si nunca hubiera funcionado cuando se trataba de algo relacionado con Gohan. Había hecho todo lo posible para salvarlo cuando era niño y fracasó. Cuando era adolescente, su hijo regresó e intentó ayudarlo, posiblemente también había fallado en eso. Luego trató de vincularse con él, eso falló. Finalmente, trató desesperadamente de llevarlo a casa para intentar comenzar de nuevo, y también había fallado en eso. Cuando Gohan le preguntó en la cámara del tiempo hiperbólico por qué sonreía, respondió que siempre podía esforzarse más. En este momento, años después de la batalla sobre South City con su hermano Turles, Goku no podía pensar en cómo podría esforzarse más. Desde el día de la muerte del Saiyajin, hubo una división permanente entre él y su hijo. Lo peor de todo era que había intentado con todas sus fuerzas llegar a Gohan, incluso ignorando una advertencia de su hijo de que lo matarían si intentaba verlo. Fue un fracaso con el que fue difícil vivir, distorsionó la visión del mundo que su abuelo le había enseñado hace tantos años. Nunca te rindas y haz tu mejor esfuerzo hasta que tengas éxito. Habían pasado más de 15 años, y lo había intentado tanto pero no pudo tener éxito. No era algo en lo que hubiera pensado de esa manera hasta hace poco. Me hizo la vida más difícil. Por alguna razón, cuando se despertó por la mañana, fue como si hubiera una gran roca en su pecho, impidiéndole levantarse. Cuando Gohan estuvo con ellos, hubo días en que pensó que su hijo había vuelto a casa, y luego hubo días en que temió que lo que había sido su hijo hubiera muerto hace mucho tiempo. Lo peor del mundo fue el día en que su hijo demostró que todavía estaba allí, que todavía era una persona buena, viva y con sentimientos. Ese fue el día en que mató a Turles. Sabía a través de lo que Vegeta le había dicho por qué Gohan lo había hecho. Fue increíble ver a su hijo elevarse por encima de todo para enfrentar un desafío que ninguno de ellos podría haber esperado de tener, pero la misma sensación que Gohan aprovechó, lo destruyó después de la batalla. Había sido algo en lo que había pensado a menudo, especialmente recientemente. Ese monstruo que mató a todas esas personas, que habría matado a todos los demás, había sido más importante para Gohan que cualquiera en su vida hasta ese momento. Gohan se lo había contado a sí mismo cuando intentó que su hijo volviera a casa la primera vez. Y desde entonces solo había sido otra falla de lanzamiento, u otra falla todo junto cada vez que surgía algo relacionado con su hijo mayor. Sin embargo, la peor parte de todo fue cómo Ki lo había tomado. El hijo que habían esperado, que su esposa había esperado, durante tanto tiempo regresó a ellos como un desastre roto. Entonces, justo cuando parecía que lo iban a recuperar, los dejó y nunca quiso volver. Por supuesto que ella lo tomó mal, ¿quién no lo haría? Al principio, Goku no había entendido lo mal que lo había tomado. A menudo, deseaba que el tiempo simplemente solucionara sus problemas ahora, porque se estaba haciendo difícil mantenerse al día, seguir intentándolo. Luego estaban los otros problemas que ahora alzan sus cabezas en sus vidas. Goten se sentía constantemente descuidado o en desacuerdo con lo que Gohan había sido. Tanto Kiki como él lo sabían, y estaban haciendo todo lo posible para que Goten supiera que era su hijo y que Gohan no podía cambiar eso de alguna manera. Pero estaba claro que su hijo menor aún sufría las heridas que pudieron haber causado al concentrarse tanto en tratar de ayudar a Gohan. El cumpleaños de Goten se acercaba en una semana y, por supuesto, él y Kiki habían hablado de ello. Todo el día iba a estar dedicado a Goten tanto como pudieran. Sin embargo, no podían hacer mucho por los regalos, debido a que su mayor problema, que ya no se vislumbra en el horizonte sino que se convierte cada vez más en la realidad, fue la disminución de sus reservas de dinero. El dinero que Goku había ganado al final del torneo mundial de artes marciales contra Piccolo realmente había sido lo que habían sostenido durante todos estos años. Compraron su casa directamente, pagaron todas sus cuentas y compraron su comida con ella. Obtuvieron un ingreso exiguo al recolectar cosas de su propiedad, por supuesto, y al vender los restos de lo que cultivaron. Lamentablemente, simplemente no fue suficiente. Los impuestos a la propiedad habían aumentado recientemente, y aparentemente había certificaciones necesarias para la cantidad de alimentos que cultivaban en su propiedad, tan ridículo como eso le sonó a Goku. Pero, durante más de 20 años, ese dinero se había mantenido. Ahora que se estaba acercando a la crisis, él y Kiki tuvieron que investigar qué podían hacer para trabajar.
Era solo otra cosa, agregar a sus problemas. El hecho de que se acercara un nuevo torneo mundial de artes marciales significaba que tendrían una buena oportunidad de volver al Green en breve. Por supuesto, Goku sabía que sus probabilidades de ganar cualquier torneo eran buenas. Le habían permitido a Mr. Satan tomar el crédito por los juegos de Cell, pero al final del día necesitaría mantener un techo sobre la cabeza de su familia, lo que significaba que realmente no podía dejar que Hércules ganara. Nadie más que él conociera estaría realmente interesado en entretener al torneo que pudiera amenazar sus posibilidades de ganar en este momento, lo cual fue una verdadera lástima porque siempre esperaba un desafío. Pero por ahora eso fue probablemente lo mejor. De pie en un traje afuera de la cocina, Goku encontró sus pensamientos preguntándose al mundo de ahora. Kiki se estaba preparando porque tenían que ir a reunirse con un funcionario de la ciudad para pagar los impuestos de su casa en cuotas hasta que ocurriera el torneo. La ventadura les convencería de que eran buenos para el resto después del torneo. La palabra que Goku encontraría de otra manera, era un trabajo real y honesto, que implicaba ayudar a los granjeros locales y cosas de esa naturaleza. Desafortunadamente, superpoderoso o no, eso no funcionó muy bien en este momento. Al salir de su habitación un minuto después, con el bolso colgado del hombro, miró a Goku con seriedad. Recuerda de lo que hablamos, tienes un gran trabajo en junio, y es por eso que lo estamos haciendo de esta manera, ¿de acuerdo? Kiki dijo en serio. Correcto, respondió Goku. ¿Y si preguntan cuál es ese trabajo? Kiki estresado. Creo que dijimos que iba a... Goku hizo todo lo posible para recordar, pero casi inmediatamente salió por la puerta. Vas a decir que estás obteniendo un trabajo en West City con Capsule Corporation. Recuerda que Bulma dijo que te cubriría si alguien llama. Kiki sonaba exasperado en este momento. Por favor recuerda a Goku, es increíblemente importante. Eso estuvo bien. Pedirle ayuda financiera a Bulma aún no estaba donde estaban, por supuesto. Pero pedirle ayuda con una pequeña mentira no era lo mismo que pedir dinero. Fue increíblemente incómodo para ellos estar en esta situación. Pero encontrarían un camino, por supuesto. Fue en este caso culpa suya, lo habían dejado demasiado tiempo. Revisando su bolsillo por las llaves del auto, Goku las sacó con un ruido extraño. Era difícil entender por qué Kiki quería conducir cuando podía llevarlos allí en un segundo. Pero, ella era su esposa, y así era como quería llegar allí, así que tomarían el auto. Al menos habían arreglado que Goten entrenara con Piccolo hoy mientras estaban haciendo esto. Cuando la puerta del auto se cerró detrás de ella, Kiki respiró. Esto fue humillante. Fue completamente humillante porque iban a tener que mentir para tratar de mantener las cosas unidas hasta el torneo. Gastos inesperados, y solo irresponsabilidad conducen a esto. Gracias a Dios que no tuvieron que ir a Bulma a pedir un préstamo. Si pudieran superar esto y llegar al torneo, entonces todo estaría bien. Al menos todo lo relacionado con sus problemas financieros. Todavía tendrían todos los otros problemas. No era algo en lo que le gustara pensar, pero los pensamientos a menudo la asaltaban en los peores momentos. En este momento habría sido una de esas veces. Si hubiera sido una mejor madre y esposa, habría hecho un mejor seguimiento de lo que el municipio local estaba buscando implementar y cómo afectó las finanzas de su familia. Por supuesto, Goku no la culpó, porque Goku no la culpó por nada. Siempre estuvo la persistente y temerosa culpa de que todo lo que había salido mal era culpa suya. Si hubiera obligado a Gohan a quedarse en casa el día que Goku quería llevarlo al maestro Roshi, no habría perdido a su hijo mayor. Si ella hubiera sido una mejor madre cuando él regresara, tal vez no se habría ido tan pronto como pudo. O al menos llamaría, escribiría, visitaría o cualquier cosa. No sería tan difícil tratar con Goten sin hacer siempre referencia interna a lo que hizo mal con Gohan. Un momento de pánico la detuvo cuando se acercaron a la puerta de la oficina. ¿Cómo podía hablar con estas personas si ni siquiera podía controlar su propio hogar? De los miembros de su familia, a sus propias acciones, a su dinero. Todo parecía que era su culpa y todo estaba tratando de ahogarla a la vez. ¿Qué pasaría si descubrieran que están mintiendo y tienen la intención de usar dinero de un torneo, del cual no hay garantía de que Goku gane, para pagar sus pagos atrasados? Todo su plan se deshacería en un segundo si Goku decía algo incorrecto, o si lo miraban demasiado profundamente. ¿Qué vas a hacer entonces? Kiki había dejado de caminar, su cuerpo se congeló cuando comenzó a entrar en pánico, casi abiertamente.
No fue hasta que algo agarró su mano que ella se soltó. Sus ojos se volvieron hacia Goku, de pie allí con la sonrisa que siempre ponía para todos. Aunque no siempre fue perfecto, ella amaba a su esposo por su amabilidad y comprensión aparentemente interminables. No importa el problema, incluso si no pudiera solucionarlo, siempre lo intentaría. Él sabía lo que pasaba por su cabeza, todo sobre cómo estaba sonriendo le dijo eso. Un segundo después, ella apretó su mano alrededor de la de él. Una sonrisa adornaba lentamente sus propios labios mientras reforzaba su propia resolución. ¿Listo? Goku preguntó. Sí, gracias, respondió Kiki débilmente. Unos segundos después, los dos entraron en la modesta oficina, tomando asiento y esperando su cita. Todo estará bien. Kiki trató de tranquilizarse, pero la verdad era que no lo sabía. Ciudad del Oeste. Habían pasado años desde la última vez que vio el viejo edificio como si estuviera en buenas condiciones. Las cosas todavía estaban mejorando en casa. Aún así, había sido la primera vez que había vuelto aquí en mucho tiempo. Lo último que recordaba hacer era despedirse después de que lograron tratar con Bojack. Tal como Tien siempre le había dicho, el poder de Goku había sido absolutamente increíble. Era aún mayor cuando lucharon contra Cell. Justo cuando todo estaba en juego, Goku salió, como Tien siempre le había dicho que lo haría. Los androides habían causado una destrucción sin precedentes en la infraestructura industrial de la Tierra, lo que significaba que había pasado una década desde que había regresado a su propia línea de tiempo. De pie afuera del edificio de la corporación Cápsula estaban los ahora 27 años Trunks. El futuro era su hogar, por supuesto, no podía ser. Pero habían pasado tantos años desde la última vez que había visto este mundo. Este era un segundo hogar para él, y había pasado demasiado tiempo desde que había decidido controlar a todos. Su madre incluso le dijo que se tomara las vacaciones unos meses y que se relajara. Todo en casa siempre fue tan frenético y caótico entre los proyectos masivos de reconstrucción que estaban sucediendo. Por supuesto, a pesar de que eran una sombra de lo que eran, la corporación Cápsula fue un elemento importante en esa reconstrucción. Había tanto que preguntar, demonios, había tanto por lo que estar nervioso. La última vez que estuvo aquí, Goku tuvo un hijo, aquí en la Tierra, algo que Tien le había dicho que nunca sucedió en su línea de tiempo. La supervivencia de Goku condujo al nacimiento de otro Saiyajin. Cuando volvió por primera vez aquí y se enfrentó a Frieza, sabía exactamente qué esperar. Cuando regresó la última vez, ya no tenía idea de qué esperar. Dando pasos cautelosos hacia el edificio que tenía delante, Trunks no pudo evitar preguntarse cómo terminó. Supongo que gorgotearé mucho menos que la última vez que me vi. Fue solo cuando llegó a la puerta principal, se detuvo en su lugar cuando un espejo de sí mismo de 10 años lo miró fijamente. Era extraño, incluso más extraño de lo que esperaba. Alguien más eres tú, pero no eres tú. ¿Qué diría él? Esta era la parte que más había querido evitar al volver aquí. Esta versión de sí mismo indudablemente tenía todo lo que nunca tuvo. Pero de todos modos parecía un buen chico. Una sonrisa no pudo evitar estallar en su rostro cuando se acercó a la puerta. Me presentaría, pero supongo que sabes quién soy, dijo el anciano Trunks a la ligera. Esto es muy extraño, respondió el menor de los dos. Los dos se quedaron incómodos por un momento, antes de que los Trunks del futuro finalmente hablaran. ¿Sabes dónde están Vegeta y Bulma? ¿Dejarás de ser tan idiota, solo por una vez? Bulma suspiró, sonando como si estuviera llegando al final de cualquier apariencia de paciencia que todavía tenía. El príncipe de todos los Saiyajin estaba flotando en el centro de la sala de gravedad, su aura ardía a su alrededor mientras pulía su cuerpo aún más. Hubo otra disputa con la mujer, que ahora llevaba a su hija Bulla. La joven bebé de cabello azul solo lo miró con sus ojos azules. Estaba siendo un imbécil porque estaba ocupado preparándose para el torneo. En 100 días, iba a haber un torneo mundial de artes marciales. Cuando eso ocurrió, ahora sabía que Kakaroto aparecería. Los últimos 4 años de entrenamiento habían sido intensos para él, forzando y empujando su cuerpo lo más que pudo para no solo superar al tonto Kakaroto, sino al traicionero comandante del comercio del planeta que era su descendencia biológica. Hacía meses que superaba la fuerza del conocido como Turles. Cada momento de entrenamiento durante más de 3 años había sido superar ese hito.
Ahora que había logrado su nuevo poder encontrado, igualando al hombre que lo brutalizó tan rápidamente, su próximo hito fue ese comandante podrido, el traidor, Gohan. A pesar de darle al niño el valor de enfrentar a Turles, Vegeta sabía muy bien que Gohan los había traicionado no solo a ellos, sino también al hombre por el que los había traicionado. Decir que Vegeta confiaba en él habría sido una grave violación de la verdad. Era poco probable que Gohan o alguien de alguna importancia real entrara al torneo, aparte de Kakaroto. Incluso el Namek ya no era un verdadero desafío para él. Todo era Kakaroto, o el traidor, y él tendría a uno de ellos acorralado para finalmente luchar contra él en el torneo mundial de artes marciales. Kakaroto era el que realmente deseaba derrotar a los dos, porque había sido la montaña inconquistable que había enfrentado durante años. En cada oportunidad, Kakaroto lo había superado. Esta vez le tocaría probar la victoria. De Freezer a Bojack, Kakaroto le había robado sus victorias. Las cosas finalmente cambiarían. ¿Me estás escuchando, Vegeta? Solo quería que cuidaras a Bulla por una vez. Mis padres están fuera, y tengo una cita con inversionistas al otro lado de la ciudad. Por favor, por una vez podrías ayudarme por aquí. La mujer casi rogó. Le irritaba, porque a pesar de que la niña era suya, Vegeta no tenía la capacidad de cuidar a un bebé. Ese era el trabajo de una mujer, no el de una guerrera. La niña no es como Trunks, no puede sobrevivir en este ambiente. No puedo cuidarla, respondió Vegeta, antes de lanzar varios puños a un oponente imaginario. Sé que ella no puede sobrevivir en la sala de gravedad, imbécil, te pido que salgas de la sala de gravedad y la cuides por una hora. ¿Por qué todo tiene que ser como sacarte los dientes? La mujer era insufrible. A veces parecía que no podía vivir sin ella, y otras veces sentía que ella era una fuerza sofocante que él no podía soportar estar cerca de un segundo más. La niña en sus brazos fue el resultado de la primera. El hecho de que él sintiera que estaba a punto de irse al alboroto fue el resultado de esto último. Mujer, estoy ocupada. Haz que Trunks cuide al niño mientras estás fuera. Es solo una hora, estoy seguro de que estará bien. Después de todo, le proporcionarás un entrenamiento valioso del que estoy seguro cuando es un adulto en este mundo al revés y gentil. El enojo que ella le dio en respuesta lo hizo sonreír. No puedo creerte, Vegeta. Bien, iré a buscar a tu hijo para que haga tu trabajo, respondió Bulma. Y estás durmiendo en el sofá esta noche. Eso no fue un castigo, dado que estaba entrenando para el torneo. Evitaría dormir a toda costa, y las actividades sexuales estaban ciertamente fuera de discusión. Vegeta no podía permitirse distracciones mientras se preparaba para esto. Cierra la puerta, ¿quieres? Imbécil. Las puertas se cerraron detrás de ella. Estaban automatizados, por supuesto, pero si no lo estaban, él sabía que ella habría cerrado las puertas de golpe. Finalmente, puedo entrenar en paz. Mirando hacia el futuro con determinados ojos Super Saiyan, Vegeta se preparó. Kakaroto, te venceré. No puedo creerlo. La voz de Bulma hizo eco. Trunks. Trunks, cariño. Mamá y Bulla necesitan un favor. La voz sonó por los pasillos. Bulla. Girando la cabeza hacia su yo más joven, Trunks no pudo evitar mirar inquisitivamente al joven. Por supuesto, su yo más joven ya parecía muy solemne, sus rasgos sombríos. Algo claramente lo estaba angustiando debajo de la superficie. ¿Qué pasa? Trunks le preguntó a su yo más joven. Papá no está ayudando a mamá a cuidar a Bulla de nuevo, lo que significa que cuando salga me lo va a pasar. ¿De quién es Bulla? Preguntó el mayor de los dos, justo cuando Bulma doblaba la esquina. Ahí estás, Trunks. La mirada de sorpresa en el rostro de Bulma lo dijo todo. Trunks sonrió en respuesta, saludando. Oye, ¿cómo estás, mamá? Lo que él no podía creer era que ella estaba sosteniendo a una niña en sus brazos. Claramente era su hija, y probablemente era la hija de Vegeta. Lo que significaba que era su hermana. En silencio, Trunks sintió que casi caía en un pozo en su propia mente tratando de entender el concepto. Debido a que regresó a tiempo, y así salvó a su padre, en este mundo tenía una hermana pequeña. Volviendo a mirar a Bulma, que ahora sonreía orgullosamente mientras sostenía a la niña, su madre no respondió la pregunta con palabras. Esta es Bulla, por cierto. Justo allí estaba el efecto dominó, mirándolo a la cara. Monte Pauzú. Oficina municipal. Kiki se sentó, mirando ansiosamente al señor Pen, que garabateaba en varias formas.
Habían repasado todo con él, no había nada más que hacer. Todo el tiempo sentía que iba a morir cada vez que le hacían una pregunta a Goku, pero por una vez logró responder exactamente como lo necesitaban. Fue una ola de alivio sobre sus hombros. Ahora todo lo que tenía que hacer era terminar su papeleo, y podrían volver a tener cierta apariencia de normalidad. ¿Sabes? He estado haciendo esto durante más de 20 años, comentó Pen, garabateando sus notas aún, sus ojos las miraron varias veces antes de volver a la página. Pero han estado cambiando muchas de las reglas desde que nuestros vecinos, Satan City, comenzaron a hacerse cada vez más grandes. Es mucho más difícil hacer excepciones. ¿Excepciones? ¿De qué estaba hablando? Habían hecho negocios con el pueblo durante años. ¿Cuántas veces asustó Goku a un monstruo local que salía del bosque? ¿Cuántas veces aparecieron en festivales locales y prepararon suficiente comida para todos, incluido Goku? Eran miembros activos de la pequeña comunidad que vivía en la montaña. Habían pagado diligentemente sus impuestos durante décadas, y ahora, solo ahora, sucedió esto. No había forma de que pudiera decirles que debían todos los impuestos en una suma global. Me temo que la política ahora es muy clara, y no podemos hacer excepciones. Estoy seguro de que ustedes dos podrán resolver algo, dijo Pen. Entonces, en 2 semanas necesitaremos un pago único para sus impuestos a la propiedad del año pasado. Me aseguraré de que tenga toda la documentación necesaria. El aire en la habitación se volvió rancio y muerto en segundos. Así que eso fue todo. La fría respuesta implacable, agregada con una tranquilidad que no la tranquilizó en absoluto. Entonces, ¿a dónde irían? Tendrían que vender el auto, eso ahora era definitivo. Luego tendrían un año como máximo para averiguar qué iban a hacer con la casa. La casa en la que habían vivido todo el tiempo que estuvieron casados. El lugar donde habían tenido sus 2 primeros hijos, el lugar donde habían criado uno de 4 años y el otro durante 10. Todo comenzaba a desmayarse. Sintió que casi se calentaba por un momento y el mundo comenzó a desvanecerse. Era como si parpadeara, y de repente estaba en el suelo. La silla en la que había estado sentada estaba sobre sus piernas, y sintió las manos de su esposo sobre sus hombros. Estaba hablando, pero las palabras eran ecos inaudibles. Parpadeando varias veces, finalmente escuchó su voz romper el silencio. Kiki. Mírame, Kiki. ¿Está bien? ¿Estás bien? Preguntó Goku, sus ojos inocentes parpadearon varias veces hacia ella. No, susurró ella antes de sentir algo revolverse en su estómago. Moviéndose para tratar de sentarse, sintió que se mareaba de nuevo. Fue entonces cuando sintió que Goku la empujaba en el aire por la espalda y las piernas, alzándola en sus brazos. ¿Podemos ir a casa? Ella susurró. La mirada en el rostro de su esposo decía que no. Este era posiblemente el peor día que había tenido. Por una vez, Goku no podía simplemente sonreír y encogerse de hombros. Ya no era solo el dinero. En el auto a su lado, los ojos de Kiki estaban vidriosos mientras miraba por la ventana, su cabeza a un lado. Ya no se trataba solo de dinero, o de la casa. Ahora se trataba del futuro. Porque ahora Goku tenía que vivir con la idea de que toda su familia iba a depender de la amabilidad de sus amigos los Briefs, al menos por un tiempo. Era doloroso admitir que había fallado en proporcionar lo suficiente a su familia para que pudieran hacer frente a todo lo que estaba sucediendo ahora. Tan pronto como llegaran a casa, tendría que llamar a Bulma, pero no antes de llevar a Kiki a la cama. Después de todo lo que sucedió hoy, ni siquiera sabía qué iba a hacer para ayudar a Kiki a superar todo esto. Ciertamente habían ido al médico después de que ella se desmayó, no había forma de que él la llevara a casa después de la caída. El médico explicó que podría haber sido muchas cosas, el estrés, la hipertensión, potencialmente un problema cardíaco, azúcar en la sangre o una serie de otros problemas médicos. Tomaron una prueba de orina y un análisis de sangre, pero los resultados de la prueba de orina se les devolvieron casi inmediatamente desde el hospital. Bueno, señora hijo, parece que actualmente está embarazada. Era algo con lo que habían jugado con la idea de hace más de 4 años, antes de que Gohan volviera a casa. Era casi una admisión final de que su hijo no volvería a casa. Pero luego lo hizo, y dejaron de intentarlo. No era como si lo hubieran intentado desde entonces, y ambos estaban envejeciendo. Él, incluido su tiempo en la cámara del tiempo hiperbólico, tenía poco más de 40 años, y Kiki estaba a punto de cumplir 40. Este fue el peor momento en que esto podría suceder.
Todo era incierto para ellos en este momento. ¿Cómo iban a criar a Goten, y mucho menos a otro niño durante todo esto? En algún lugar la vida había salido extremadamente mal. En este momento, Kiki ni siquiera diría una palabra y estaba causando que su corazón se partiera. A menudo se encontraba apartando la vista del camino por breves momentos, mirando hacia ella para ver cómo estaba. No te preocupes por eso, Ki. Todo va a estar bien, finalmente le dijo Goku a su esposa. Resolveremos todo esto. Llamaré a Bulma cuando lleguemos a casa, ¿de acuerdo? Bulma había sido su amiga por más tiempo que nadie, y era el peor sentimiento del mundo saber que tendría que imponerle. Pronto todos lo sabrían, incluido Vegeta, pero no importó. En poco tiempo, esto se solucionaría y las cosas volverían a la normalidad. Por ahora se trataba de pasar hasta el torneo del World Martial Art. Cuando finalmente llegaron a casa, Goku vio las luces encendidas adentro. Goten ya había regresado y estaba dispuesto a apostar que Piccolo todavía estaba con él. Si había aprendido algo, era que siempre podía confiar en Piccolo. Incluso cuando las cosas parecían imposibles, su amigo de piel verde siempre lo buscaba. Incluso puso en peligro su propia amistad con su hijo Gohan por él. Estirándose, Goku puso su mano sobre el hombro de Kiki. Ki, ¿estás bien? No hubo respuesta al principio. Ella no lo estaba mirando. Su cabeza todavía estaba inclinada y miraba por la ventana, y estaba empezando a llover afuera. La sangre bombeó a través de sus venas más rápidamente cuando sus propias preocupaciones comenzaron a alcanzarlo. Por favor, solo di algo, Ki. No, respondió con tristeza. El llanto suave comenzó lentamente desde el otro asiento. Goku no podía expresar con palabras cuánto quería mejorar esto. No había disculpa que pudiera convocar para disculparse por años de errores. Por todos los errores que involucraron a Gohan, por todos los errores con su dinero, y ahora por dónde estaban. No fue culpa de Kiki, tenía que ser suya. Sin embargo, adentro sabía que ella estaba asumiendo todo. A Kiki siempre le gustó pensar que hizo girar el mundo y que todo funcionó para todos. Ahora todo no estaba funcionando. Todo se estaba desmoronando por las costuras y ninguno de los dos podía ponerse encima. No puedo hacer esto, finalmente se atragantó. Soy una madre terrible. Mis propios hijos quieren huir de mí y ni siquiera puedo mantener un techo sobre sus cabezas sin ayuda. Los cortes atravesaron el corazón de Goku cuando escuchó a su esposa. No era cierto en absoluto, ella era la mejor madre. Las palabras no eran justas para ella. Normalmente, él solo esboza una sonrisa y se abre paso a través de todo. Hoy no pudo. En cambio, la atrajo hacia él y la abrazó. Eso no es verdad, Ki, no te preocupes, nos ocuparemos de esto. Goten te quiere mucho y Gohan se preocupa por ti más que a nadie. No te culpes por todo esto. Nada de esto es tu culpa. Goku no pudo evitar sentir su propia voz quebrándose. Nadie podría pedir a nadie mejor. Además, también eres un gran cocinero. Creo que eso es probablemente más importante que cualquier otra cosa. Con esas palabras, Goku besó el cabello de su esposa antes de descansar su cabeza contra la de ella. En sus brazos la sintió respirar y recostarse contra él. Vamos, entremos. Acostaremos a Goten y luego dormiremos un poco. Veremos todo lo que tenemos que hacer mañana, ¿de acuerdo? Kiki asintió con la cabeza entumecida, antes de que sus manos se movieran hacia arriba y tomaran cuidadosamente las suyas. Era todo lo que tenía para no derrumbarse. Kiki no merecía tener que pasar por todo esto. Había sido un tonto tan esperanzado y ciego durante tanto tiempo, y ahora todo volvía sobre él. Lo que le había servido aparentemente tan bien durante tanto tiempo, ahora era más y más decepción. Hoy no pudo sonreír. Al abrir su propia puerta un segundo después, la cerró detrás de él antes de caminar hacia el lado del pasajero. La lluvia caía con fuerza, haciendo que gotas frías de agua comenzaran a residir en su cabello y en su cuero cabelludo. La mirada de desesperación en blanco que Kiki le dio cuando se quedó parado allí bajo la lluvia, con la puerta abierta para ella, lo destrozó aún más. Ella parecía completamente derrotada. Quiero que sea como solía ser, finalmente susurró, con lágrimas todavía en sus ojos. Lo sé, Ki, pero no hay nada que podamos hacer al respecto en este momento. No voy a dejarte en el auto toda la noche, vamos adentro. Te haré tu taza favorita de coco. Si pensaba que ayudaría, se pondría de rodillas y le rogaría que entrara.
En este momento solo miraba a los ojos cargados de tristeza y fruncía el ceño tristemente, su propia cara se torcía en una de remordimiento. Habían tratado demasiado durante demasiado tiempo. Los dos lo sabían. Todo había salido mal con Gohan hace más de 16 años, y nunca se arregló realmente. Ahora era un desastre, y no podía chasquear los dedos y mejorarlo. Inclinándose, Goku tomó a Kiki en sus brazos desde el auto. Ella no dio resistencia en absoluto, colgando en sus brazos como una muñeca flácida. Caminando enérgicamente hacia la casa, ahora que la lluvia lo había empapado de estar demasiado tiempo dentro, Goku miró a su esposa. Te amo, Kiki. Necesitaba escuchar eso ahora mismo. El hecho de que la amaba era porque iba a llamar a Bulma para pedir ayuda incluso. Quiero que Gohan vuelva a casa, murmuró. Fue el turno de Goku de dejar que sus ojos se humedecieran mientras finalmente sonreía, y tristemente hacia ella. Gohan no iba a volver a casa. Era solo un sueño imposible que había mantenido durante demasiado tiempo. Se había dado cuenta de que realmente había perdido a su hijo, y todo lo que podía hacer era esperar que tomara la decisión correcta. Era tan difícil finalmente admitirlo a sí mismo, pero era cierto. Y sabía que no podía decirle a Kiki que Gohan no volvería. Cuando se abrió la puerta, cruzó la puerta principal de su modesta casa y vio una figura verde esperando con los brazos cruzados. Goku, saludó el Namek. Caminando hacia el sofá, Goku dejó a Kiki en el suelo. Picoro, hemos tenido un día realmente difícil hoy, admitió Goku. ¿Qué tal si tratamos de ser amigos y pasar el rato mañana? Su amigo se movió primero. Tal vez deberías hablar con Goten primero. Entrenamos con Gohan hoy y, inmediatamente la cabeza de Goku se alzó, los ojos se abrieron con sorpresa. En un instante, su propia cabeza girando, Kiki se sentó en el sofá, mirando hacia Picoro también. ¿Qué pasó con Gohan? Había sido como si el mundo la estuviera hundiendo en una oscuridad que ni siquiera podía reconocer, hasta que el hombre de piel verde dijo las palabras que la habrían despertado independientemente de cualquier otra cosa. Gohan se había entrenado con él y Goten hoy. ¿Por qué? ¿Cómo? Inmediatamente se levantó del sofá y miró al Namek severamente. Todo el dolor y la decepción todo se apoderó de ella cuando trató de controlar la abrumadora sensación de ansiedad asociada con su hijo mayor. Picoro ni siquiera lo habría mencionado a menos que... ¿Goten estaba herido? ¿Algo había pasado? ¿Dónde estaba su hijo menor? ¿Dónde está Goten? Kiki inmediatamente exigió. En su habitación, respondió Picoro. Sin embargo antes de que se pudiera dar más explicaciones, salió corriendo, dirigiéndose a la habitación de su hijo menor. Sus pies marcharon por el suelo debajo de ella antes de que su mano llegara a la manija de la puerta de su hijo. Girándolo, la puerta se abrió. Sentado allí había un niño pequeño, moretón y triste. Dos inocentes ojos negros la miraron. Dentro de los dos orbes de Onix vio tristeza. ¿Qué pasó? Era todo para ella, no solo exigir saber lo que estaba sucediendo, especialmente después de cómo había ido todo lo demás hoy. Si había algo más ahora, no sabía cómo sería capaz de hacer frente. Detrás de ella, escuchó los pasos de Goku, pero los ignoró mientras entraba a la habitación. ¿Estás bien? Estaba preocupado de que estuvieras herido. ¿Todo salió bien hoy? No, respondió Goten rápidamente. Yo, lo odio. Las palabras que llegaron ahora eran tan definidas, y algo que deseaba no haber escuchado nunca de la boca de su hijo. No había razón para odiar a nadie, especialmente para un niño pequeño. Si hubiera sido una mejor madre, tal vez él no odiaría a Gohan. En algún lugar de sus sueños, ella siempre imaginó un mundo en el que Gohan miró a Goten. Esos sueños no eran más que una imagen reflejada de la verdad. Ahora no seas así. Un día, Gohan será un hermano mayor. Goten se atragantó por un momento, mirando a otro lado con enojo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Nunca lo hará. Pero sigue lastimando a todos y ahora va a ser aún peor. Algo terrible comenzó a agitarse dentro de Kiki por cómo Goten estaba hablando. ¿Qué quería decir con que todo iba a ser peor? ¿Qué hizo Gohan? No fue justo. Incluso ahora su hijo mayor no podía mantener su vida unida, no podía manejar las cosas como una persona normal. Pero al menos era entendible dado lo que le había sucedido en su vida. Todo ese dolor tenía que ir a algún lado, tenía que afectar algo. ¿Por qué va a ser aún peor?
Kiki preguntó casi en un susurro, mirando a su hijo menor cuando el chico apartó la vista de ella y comenzó a sollozar. Goten, está bien, todo está bien. ¿Por qué no está bien? Le gritó el chico, volviéndole los ojos llenos de lágrimas como si fueran armas mortales. Está haciendo algo y no lo entiendo. Me odia a papá y nunca quiere volver a casa. Pero todavía está haciendo algo y yo solo quiero que se vaya. Mirando hacia abajo un momento después, Goten se deslizó de su cama antes de deslizarse, metiendo la mano debajo y sacando una gran caja plateada. Goten, ¿qué pasa? Goku preguntó, caminando hacia su hijo, colocando sus manos sobre sus hombros y arrodillándose. ¿Qué hay en el caso? Dinero, finalmente respondió Goten. Gohan se enteró sobre las facturas. No sé cómo. Juro que no se lo dije. Seguí preguntándole por qué lo hacía y él me entregó el caso y me dijo que me fuera a casa. Algo caliente llenó los ojos de Kiki mientras se arrodillaba frente a la caja. Los dedos temblorosos se movieron hacia abajo, deslizando las pestañas laterales, haciendo que la tapa de la gruesa caja se abriera. Tan pronto como lo hizo, Kiki vio más Zen que ella había visto en años. No había forma de que supiera cuánto había allí, pero era una pequeña fortuna. ¿De dónde sacó esto Gohan? ¿Por qué se los estaba dando Gohan? Mirando a su hijo menor, se sintió confundida. ¿Por qué lo odiaba por esto? Esto era todo lo que necesitaban. Su hijo, alienado y aislado, descubrió su carga y simplemente les dio todo este dinero. No hubo explicación, nada. En algún lugar, su hijo sabía que necesitaban ayuda. En algún lugar encontró en sí mismo hacer esto. La fuente de gran parte de su dolor, gran parte de su preocupación y gran parte de su dolor, los invadió y los saldó. Dentro de su corazón, ella sabía por qué. Él los ama. Tal vez nunca lo diría, tal vez siempre mantendría eso dentro de sí mismo, pero hizo esto por ellos. Las lágrimas finalmente se deslizaron de sus ojos. Más que nunca deseaba que Gohan estuviera aquí ahora, solo para que lo abrazara, solo para agradecerle por este gesto de amabilidad. Pero él no estaba aquí. Podía darles todo esto, pero no podía volver a casa. De repente, hubo un vacío que contaminó la euforía, el alivio y la felicidad que sentía. De alguna manera todo esto estaba vacío. ¿Por qué estás enojado con Gohan, cariño? Kiki finalmente le preguntó a Goten. ¿Por qué? Respondió el niño. A pesar de que nos está dando esto, todavía te está lastimando a ti y a papá. Mirando a Goku, pudo ver la tristeza en la cara de su esposo mientras él también miraba el dinero. También hubo alivio, por supuesto, pero supo entonces que Goten estaba en su propio camino, ¿verdad? El dinero los salvó, pero también les recordó cómo su hijo no estaba aquí. Les recordó cómo su hijo ni siquiera podía traer esto aquí él mismo. Les recordó que se había ido.